Le damos una cordial bienvenida a todas aquellas personas que quieran ingresar en el mundo del Sudoku y para ello vamos a iniciar con algunas técnicas para resolver Sudoku fáciles para principiantes. En el día de hoy vamos a explicar la técnica de eliminación o descarte y la técnica de conteo. Este canal de YouTube fue inspirado o fue concebido para aquellas personas de la tercera edad, para aquellas personas pensionadas. De hecho, el nombre del canal es El Rincón del Pensionado y va dirigido a aquellas personas de la tercera edad, personas pensionadas, que necesitan realizar alguna actividad intelectual para poder ejercitar la memoria y escapar de algunas enfermedades de tipo neurodegenerativas que traen consigo la vejez, como la demencia senil, el Parkinson y otras enfermedades. Entonces, bienvenido a todas aquellas personas que quieran ejercitar la mente y también a todos aquellos jóvenes que vayan a iniciarse por primera vez en este fascinante mundo del Sudoku. Para ello vamos a hacer una explicación de qué es el Sudoku en una forma rápida y breve. Al final vamos a resolver un Sudoku con las técnicas que vamos a explicar en el día de hoy. Por ejemplo, el Sudoku es un cuadrante que está conformado por 81 celdas. Es un cuadrado perfecto conformado 9 por 9. Además de eso, ese Sudoku está conformado por 9 filas. En cada una de esas filas deben ir los números del 1 al 9 en una forma tal que conserve un orden establecido y no existan repeticiones de acuerdo a algunas características o normas que iremos explicando en el transcurso de este tutorial. También se subdivide en 9 columnas. Estas 9 columnas tienen la misma característica de la fila y en cada una de esas columnas deben ir números del 1 al 9 de tal forma que no se confundan o que no se repitan. También existen 9 bloques. Cada bloque tiene 9 celdas. Cada uno de estos cuadritos se denominan celdas. Cada una de estas partes se denominan bloques. Y los bloques también deben ir los números del 1 al 9, de tal forma que en cada bloque no se repitan los números. Esos bloques los vamos a subdividir cada 3 bloques en forma horizontal, formando 3 bloques horizontales. De tal forma que la parte superior, el bloque horizontal superior, también se subdivida en la fila superior, fila central y fila inferior. Esto con el fin de poder explicar las técnicas que explicaremos en el próximo video. La parte central se denomina rango horizontal central y también se subdivide en fila superior, fila central, fila inferior, lo mismo que el bloque horizontal inferior, el cual también tiene esas 3 subdivisiones. Asimismo, también se encuentra subdividido en rangos verticales, conformado cada rango por 27 celdas, 27 por 3, 81. Esos rangos verticales también, este conjunto de celdas se denomina rango vertical izquierdo y esta parte de aquí corresponde a la columna izquierda, esta a la columna central y esta a la columna derecha. En la parte central también tienen los mismos nombres. Este sería el rango vertical central y estaría conformado o subdividido por la columna de la izquierda, la columna de la derecha y la columna central. También el rango vertical derecho estaría conformado por la columna de la izquierda, la columna de la derecha y la columna central. Y todos y cada una de estas columnas, todos y cada uno de estos rangos, tanto los verticales como los horizontales, deben tener 27 celdas con unas características específicas. Aquí tenemos un Sudoku resuelto en el día de hoy, julio 2 del 2023, y aquí podemos observar que existen claramente los rangos horizontales, que serían, este sería el rango horizontal superior, este es el rango horizontal central y este es el rango horizontal inferior. Entonces vamos a mirar solamente el rango, para no demorar tanto, el rango horizontal superior. Está conformado por 3 filas. Esas 3 filas tienen números del 1 al 9, pero no pueden
coincidir dos números en las dos filas, o los tres números consecutivos en las tres filas no pueden existir. Por ejemplo, veamos el 8, aquí existe un 8. En la segunda fila existe un 8, pero no puede estar debajo de este 8, ni puede estar en el bloque. Entonces el otro 8 se encuentra aquí, veanlo aquí, y el otro 8 se encuentra acá. O sea, dentro de cada rango existen tres grupos de 9, conformando 27 celdas. Y cada número se puede repetir tres veces. 9 por 3, 27. Pero se deben repetir en bloques diferentes. Por ejemplo, en este bloque debe ir un número de cada uno de los dígitos del 1 al 9 y no puede repetirse. En este también y en este también. De tal forma que en cada rango, tanto horizontal como vertical, cada número se repita tres veces, pero sin interferir uno con otro. Por ejemplo, aquí está el 3, en este bloque no puede existir otro 3, pero en este sí, y aquí está el 3. Puede existir otro 3 en el bloque número 1, pero ya no puede existir ni en esta fila ni en esta, sino aquí en este bloque central, en esta fila central, y aquí se encuentra el número 3. Para poder resolver este sudoku se necesitan algunas técnicas muy sencillas, pero son 3 o 4 técnicas iniciales, que son las siguientes. Para la modalidad fácil, existen 3 modalidades: la fácil, la intermedia y la modalidad difícil. Entonces, para la modalidad fácil lo podemos resolver a través de eliminación o descarte y la técnica de conteo que va acompañando a cada una de las técnicas. Después, en la próxima semana, explicaremos el escaneo horizontal y el escaneo vertical. De todas formas, para poder resolver un sudoku de la categoría difícil o diabólico, se necesita conocer estas técnicas para poder partir hasta que lleguemos a un punto en que no podamos más y necesitemos de otras técnicas. Acto seguido, vamos a dar un ejemplo o explicar cuál es la técnica de eliminación o descarte. Vamos a explicar la técnica de eliminación o descarte horizontal. Para ello nos vamos a ubicar en el rango horizontal superior. Este sería el rango horizontal superior, el cual a su vez se subdivide en 3 partes: en la fila superior del rango horizontal superior, en la fila central del rango horizontal superior y en la fila inferior de este mismo rango. Entonces, para ello, nosotros vamos a resolver la fila superior, que es esta. Es decir, vamos a buscar los números que se encuentran escondidos en esas 4 celdas que hacen falta, que sería 1, 2, 3, esas serían las 4 celdas, y vamos a ubicar esos 4 números a través de esa técnica. Entonces, esta sería la fila, y para ello vamos a fundamentarnos en un concepto que es el entorno próximo. Este sería el entorno próximo de la fila superior, o sea, de la fila número 1, y lo conforman las otras filas que hacen parte de ese mismo rango. Ese sería el entorno próximo y este sería el entorno lejano. Entonces, vamos a trabajar prácticamente por rangos. Inicialmente en el rango superior, rango horizontal superior. Y comenzamos. Entonces, observamos los números que están en el entorno y vemos, por ejemplo, el número 8 ya tiene presencia aquí en la fila número 1. El número 1 no lo podemos ubicar en esta celda ni en esta celda, por cuanto ya se encuentra un número 1 dentro de ese bloque, dentro del bloque número 2. Nos queda solamente 2 opciones para colocar el número 1, que sería esta celda y esta celda. Pero esta celda la descartamos, al igual que estas dos. Esta celda la descartamos porque hay un 1 que pertenece a esa columna, a la columna número 2, dejándonos una sola opción para encontrar dónde se encuentra escondido el número 1, que sería este. Y por eso colocamos el número 1. Luego seguimos. El número 2 ya existe en la fila número 1. El número 6 nos hace falta también. El número 6 no lo podemos colocar en ninguna de estas dos celdas por cuanto ya hay un 6 dentro del bloque número 2
y solo nos queda una opción para encontrar ese número 6 y esa es la celda que acabamos de seleccionar y colocamos ahí el número 6. Nos quedan estas dos celdas. Estas dos celdas para localizarlo, ya contamos, cuando nos quedan dos celdas podemos contar para ver cuáles son esas dos celdas y contamos 1, 2, faltaría el 3 y el 4. Entonces, descartamos cada una de estas dos celdas buscando cuál es la intersección que hace con la columna. Por ejemplo, aquí buscamos el 3 o el 4. Vemos de que este 4 que está aquí nos permite descartar esta celda ubicando el 4 solamente en este sitio y por lógica aquí debe ir el número 3. Esa sería a grosso modo la técnica de eliminación o descarte horizontal. En la próxima clase explicaremos la eliminación o descarte vertical y para ilustrar este ejemplo vamos a resolver un sudoku. Bueno, proseguimos. Con el fin de ilustrar la técnica de eliminación o descarte, vamos a resolver el presente sudoku que fue publicado en el New York Times. Vamos a arrancar por este sector que se denomina rango horizontal inferior. Este rango horizontal inferior está compuesto por tres filas, por la fila superior, la fila central y la fila inferior. Vamos a arrancar por la fila superior teniendo en cuenta las otras dos filas que corresponden al entorno próximo. Y comenzamos. Vemos, por ejemplo, el número, vamos a arrancar por aquí, el número 9 ya tiene presencia dentro de esta fila, el número 5 no puede ir en esta celda ni en esta, por cuanto estas dos celdas hacen parte de ese bloque y no pueden existir dos números 5 dentro del mismo bloque, es decir, no pueden existir dos números iguales dentro de un mismo bloque, dentro de una misma fila o dentro de una misma celda. En este caso, estos dos números no pueden ir dentro de ese bloque y nos quedan habilitados estas tres celdas para colocar el número 5. Luego observamos que en esta columna, que es la columna número 4, existe un número 5 que nos permite descartar esta celda. En esta columna, que es la columna número 5, hay otro 5 que nos permite descartar esta celda, dejando habilitado una sola celda para colocar el número 5 y procedemos a colocarlo. Luego continuamos con el número 3. El número 3 nos permite descartar estas dos celdas por cuanto pertenecen al bloque número 7. Este número 3 que aparece aquí en esta columna nos permite descartar esta celda, permitiéndonos colocar el número 3 aquí al lado del 5. Luego continuamos con el número 7. El número 7 ya tiene presencia dentro de la fila. Luego el número 4 no lo podemos colocar aquí. No lo podemos colocar aquí. El número 4 puede ser en esta celda o en esta. En esta celda queda descartada por cuanto existe un 4 que la columna hace intersección con esta fila y nos deja habilitada una sola celda para colocar ese número 4. El número 6... el número 6 no puede ir ubicado aquí por cuanto pertenece a la misma fila y al mismo bloque y nos queda un solo sitio para colocar el número 6 y procedemos a colocarlo dejándonos una sola celda para colocar el número que nos hace falta y procedemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El número que aparece aquí o que debe aparecer debe ser el número 8. Ya completamos la fila totalmente. No en todos los sudokus pasa esto de rellenar una fila, solamente en los sudokus en los sudokus fáciles. En los medianos y en los difíciles es difícil rellenar una fila en un primer intento, pero esto nos sirve para poder ir practicando esta técnica y cuando hayamos desarrollado varias técnicas ya podemos intentar llenar un sudoku que pertenezca a una categoría más difícil. Vamos a proseguir ahora con esta fila. En esta fila vemos, por ejemplo, el número 1. Solamente tenemos oportunidad de colocarlo en esta celda o en esta, pero no hay elemento suficiente que nos permita descartar ninguna de estas dos celdas. Y en esta celda, este 1 nos permite descartarlo
y este 1 también nos permite descartarlo. Entonces dejamos así y no podemos colocar el número 1. El número 6, aquí estas dos celdas no podemos colocar el número 6 por cuanto existe un 6 dentro del bloque. Podríamos colocarlo aquí, aquí o aquí, pero no existe una intersección en las columnas con el número 6 para poder descartar ninguna de esas tres celdas. El número 4 ya pertenece a la fila. El número 8 no lo podemos colocar aquí por cuanto existe un 8 dentro de este bloque y nos permite descartar estas dos celdas. Y aquí no podríamos colocar el 8, aquí tampoco, ni aquí tampoco. En estas tres celdas podemos colocar el número 8 y no sabemos en cuál de esas tres va porque nos faltan elementos para poder descartar alguna de esas tres celdas. Luego el número 3 ya existe aquí, el número 5 también existe, el número 9 aquí también existe, el número 2. El número 2 no lo podemos colocar en ninguna de estas tres celdas, solo en una de estas dos celdas puede ir el número 2. En esta celda la descartamos por cuanto existe un 2 en esta columna y procedemos a colocar el 2 aquí en esta celda. El número 7 no lo podemos colocar en ninguna de estas tres celdas por cuanto el 7 pertenece al bloque número 9, descartando esas tres celdas y nos queda un solo espacio para colocar el número 7 y procedemos a colocarlo. Luego estas tres celdas las dejamos ahí en stand-by y posteriormente buscaremos la forma de rellenarla. Estas celdas que aparecen aquí en la columna número 9, vamos a comenzar. El número 1 no puede ir en estas dos celdas por cuanto existe un 1 dentro de ese bloque. Aquí tampoco puede ir el 1 porque esta celda queda descartada porque existe un 1 dentro de esta columna. Esta celda la descartamos por cuanto existe otro 1 dentro de esa columna, dejando habilitada una sola celda para el 1 y procedemos a colocarlo. El número 6 ya existe, el número 4 ya existe, el número 8 no puede, el número 8 tenemos esta celda para colocarla, esta para colocarla, no hay elementos que nos impidan que nos permitan descartarla aquí o aquí, entonces queda en stand-by. El número 9 ya existe, el número 2 no lo podemos colocar en ninguna de estas dos celdas por cuanto existe dentro del bloque, pero tampoco lo podemos colocar en ninguna de estas dos celdas por cuanto carecemos de elementos para descartar alguna de ellas. Y el número 7 que ya existe. Entonces este bloque nos queda así para más tarde buscar requisitos que nos permitan poner los números. Vamos a proseguir ahora con el rango horizontal superior, que sería este. Dentro de ese rango horizontal superior vamos a arrancar por la fila número 1, que sería esta, y nos vamos a fundamentar en el rango, en el entorno próximo. Y arrancamos. El número 7 no puede ir dentro de estas dos celdas por cuanto pertenecen al bloque número 1 y no pueden existir dos 7 dentro del mismo bloque. En esta celda tampoco puede ir el 7 porque existe un 7 aquí dentro de esta columna y un 7 dentro del mismo bloque. Nos quedan habilitadas dos celdas para el número 7, pero en esta celda la descartamos porque existe un 7 dentro de la columna número 7 y solamente nos queda habilitada una celda para colocar el número 7 y procedemos a colocarlo. Luego seguimos con el número 2, ya existe dentro de la fila número 1. El número 7 ya lo pusimos. El número 8 no puede ir dentro de esta celda. El número 8. Y no tenemos elementos para colocarlo ni aquí ni aquí. Entonces dejamos el 8 en stand-by y proseguimos con el número 4. El número 4, como pertenece a este bloque, eso nos permite descartar esta celda. Luego proseguimos. El número 4 aquí en esta columna nos permite descartar esta celda y el número 4 aquí en la columna número 3 nos permite descartar esta celda. Solamente nos queda habilitada una celda para colocar el número 4 y procedemos a colocarlo.
El número 1 no lo podemos colocar en esta celda por cuanto ya existe un 1 dentro del bloque. No lo podemos colocar con esta celda y la descartamos porque existe un 1 dentro de esta columna y nos permite, solamente nos queda habilitado esta celda para colocar el número 1 y procedemos a colocarlo. Nos quedan faltando dos celdas que son la celda número 6 y la celda número 8. Perdón, el número 6 y el número 8 dentro de esas dos celdas. Buscamos en la columna para ver si existe algún 6 o algún 8 que nos permita descartar la celda y no la encontramos en esta columna, en la columna número 7. Y buscamos en la columna número 3 un 6 y un 8 y encontramos un 8. Este 8 nos permite descartar esta celda y procedemos a colocar el 8 aquí en esta celda y por lógica el número 6 iría en esta celda. Y ya terminamos de llenar la fila número 1 y continuamos con la fila número 2. El número 3 no puede ir en estas dos. El 3 tampoco puede ir en esta porque aquí este 3 nos permite descartar esta celda. Este 3 nos permite descartar estas dos celdas. Nos quedan habilitadas estas dos celdas para el 3. Pero observamos que en estas dos columnas no existe elemento para poder descartar ninguna de ellas. Y escribimos aquí un número 3 con lo que se denomina una marca de lápiz para que no se nos olvide que ahí debe ir un 3 en una de esas dos columnas. Al colocar el 3 aquí o el 3 aquí en estas dos columnas, eso implica que en ninguna de estas celdas debe ir un 3. Luego proseguimos. El número 1 ya existe dentro de la fila número 2. El número 6 también existe. El número 5 nos está haciendo falta. Este 5 nos permite descartar esta celda o eliminarla. Y observamos que en esta celda tampoco podemos colocar el número 5 porque el número 5 de aquí nos permite descartarla. Descartamos esta celda también porque existe otro número 5 aquí. Solamente nos quedan habilitadas estas dos celdas y existe un 5 aquí que permite descartar esto, dejando habilitada una sola celda para el número 5 y procedemos a colocarlo. Y en esta celda debe ir el número 3. Si hacemos el recuento, comprobamos que aquí va es el número 3. El número 3 no puede ir en ninguna de estas dos celdas, no puede ir en esta, porque aquí también existe otro número, solamente puede ir aquí el número 3. El número 2 ya existe dentro de la fila. El número 4 no existe en la fila, no lo podemos colocar aquí por cuanto existe un 4 dentro de ese bloque. Tampoco podemos colocar el 4 en esta celda, por lo que existe un 4 en esta columna y solo queda habilitada esa celda para el 4, la celda número 21, fila 2, columna 1. Nos hacen falta dos celdas. Esas dos celdas vamos a contar para ver cuáles son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltaría la celda número 8 y la celda número 9. Entonces buscamos aquí y aquí existe un 8. Este 8 nos permite descartar esta celda. Aquí no puede ir un 8. Si no va un 8 aquí, eso quiere decir que necesariamente va acá. Y colocamos el 8. Y aquí, por eliminación o por descarte, va el número 9. Entonces colocamos el 9. Ahora vamos a completar la fila número 3. Y comenzamos. El número 3 ya existe. El número 1 nos está haciendo falta. No podemos colocarlo en ninguna de estas dos celdas. Ni lo podemos colocar en esta celda porque aquí existe uno dentro del bloque y solo nos queda habilitada una celda para colocarlo o descubrir dónde se encuentra y lo colocamos. El número 6 no puede ir en ninguna de estas dos celdas y solo hay una celda dentro de la fila y lo colocamos. Nos quedan dos números, dos celdas para colocarlo y los dos números vamos a contar para ver cuáles son. 1, 2, 3, 4, falta el 5, 6, 7, 8 y 9. Falta el 9 y el 5. Miramos aquí y vemos de que en esta celda
la descartamos para el número 5. Si el número 5 no puede ir aquí en esta celda, lo cual indica que en esta celda sí puede ir, y lo colocamos, y colocamos aquí el 9. Y ya hemos llenado totalmente el rango horizontal superior. Ahora proseguimos con esta fila, con la fila número 4 y el entorno próximo. Y proseguimos. El número 4 no puede ir en esta celda por cuanto hace parte de ese bloque. El número 4, no pueden existir dos 4 en el mismo bloque. Aquí en estas tres celdas no puede ir un 4 por cuanto existe un 4 dentro del bloque, y solo nos queda una celda donde se podría encontrar escondido el número 4 y lo sacamos a flote. El número 5 ya existe dentro de la fila, el número 7 también existe, el número 8. El número 8 no lo podemos colocar aquí por cuanto existe un 8 en ese bloque. No podemos colocar el 8 aquí en esta celda por cuanto existe un 8 dentro de esa columna, ni aquí por cuanto existe otro 8 en esa columna, y solo en esta celda puede ir el 8 y lo colocamos. Luego el número 3 ya existe, el número 4 también existe, el número 5 también existe, el 7, el 1 también. Entonces nos resta entonces buscar el número 2. El número 2, velo aquí está el número 2, no lo podemos colocar aquí. No lo podemos colocar por cuanto existe un número 2 en esa columna. En esta columna no existe el número 2, que dejamos el número 2 en stand-by. Aquí tampoco existe el número 2. El número 3, el número 4, 5. Nos faltaría el número 6. Nos quedan haciendo falta 3 celdas. Vamos a ver cuáles son las 3 celdas que nos hacen falta. Y contamos 1, 2, nos hace falta el número 2, 3, 4, 5, 6, nos hace falta el número 6, 7, 8 y 9. Nos falta el 2, el 6 y el 9. Si miramos aquí en esta fila, tenemos el número 2, pero nos hace falta también el número 9. Tenemos el 2 y el 9. Si tenemos el 2 y el 9 y nos falta el 2, el 6 y el 9, aquí en esta celda va el número 6. Entonces nos quedarían haciendo falta dos números, el número 9 y el número 2. En esta celda encontramos el número 9. Si tenemos el número 9 aquí, no podemos colocar el número 9 aquí, y solo queda una celda para colocar el número 9, y procedemos a colocarlo. Colocamos el número 9 aquí, y aquí entonces nos quedaría haciendo falta el número 2 y procedemos a colocarlo. Luego vamos a proseguir con la fila número 5. El número 1 ya existe aquí. El número 2 no podemos colocarlo aquí porque existe un 2 dentro del bloque. No podemos colocarlo aquí porque existe un 2 dentro de esta fila. No podemos colocarlo aquí porque existe un 2 dentro de esa fila y nos permite descartar ambas filas, y solo hay un espacio para colocar el número 2. El número 3 no existe, no lo podemos colocar aquí. Existen dos espacios para el 3. Esta fila la descartamos, esta celda la descartamos porque aquí está el número 3 y lo colocamos aquí al lado, el número 3. El número 9. El número 9 no lo podemos colocar aquí dentro de esta celda porque el 9 lo descartamos aquí. Luego entonces el 9 va en esta celda y nos queda una sola celda para colocar el número 6. Y colocamos ahí el número 6. Contamos 1, como vamos a contar así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y procedemos a colocar el número 6. Vamos a proseguir con la fila número 8. Y arrancamos. El número 1 no lo podemos colocar aquí por cuanto ya existe dentro del bloque. No lo podemos colocar en ninguna de estas tres celdas porque ya existe aquí. Solo existe un sitio donde debe ir el 1 y lo colocamos. El número 3 ya lo tenemos. El número 2 no lo tenemos, pero no lo podemos colocar aquí. El número 2 va en alguno de estos tres sitios. Entonces aquí este número descarta que el 2 vaya en esta celda. Esta celda la descartamos por cuanto existe un número 2 aquí y el 2
necesariamente va en esa celda. El número 1, el 2, el 3, el número 6. El número 6 no puede ir aquí en esta celda, va en alguno de estos dos sitios. Aquí en esta columna, en la columna número 8, nos permite descartar esta celda y colocamos el número 6 aquí. El 6, el número 4 ya lo tenemos, el número 8 no lo podemos colocar aquí y nos queda solamente habilitada una sola celda para colocar el número 8 y procedemos a colocarlo y nos faltaría un solo número, que sería el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sería el número 9 y procedemos a colocar el número 9. Aquí nos estarían haciendo falta 3 números. Estos 3 números que hacen falta aquí, vamos a seguir aquí mejor con estos 2 números que hacen falta acá. Esos números serían el 1, tenemos el 1, faltaría el número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el número 2 y el número 8. Buscamos y aquí encontramos el número 2 y aquí encontramos el número 8. Este 8 nos permite descartar esta celda, lo que nos indica que el número 8 va aquí y lo colocamos. Y este 2 lo colocaríamos aquí, que es el único sitio donde podría ir el número 2. Y aquí nos están haciendo falta 2 números y contamos a ver cuáles son los 2 números. 1, 2, faltaría el número 3, 4 y 5, faltaría el número 3 y el número 5. Entonces buscamos aquí el número 5, existe en esta columna, lo que nos permite descartar esta celda y colocamos el número 5 aquí y por simple inducción lógica nos indica que ahí va el número 3 y nos faltarían 3 números para poder concluir este sudoku. Estos 3 números que aparecen aquí lo podemos calcular en la siguiente forma. Estas 3 celdas de aquí y estas 3 celdas de aquí son 6 celdas, son iguales a estas 6 celdas. O sea que si a estas 6 celdas yo le descuento a estas 3, me da el número de las 3 que hacen falta aquí. Aunque lo podríamos calcular también por el sistema de conteo. Entonces descontamos el 2, el 4 y el 7. Y descontamos el 2, el 4 y el 7. O sea que las que hacen falta serían los números 1, 6 y 8. Entonces sería el 1, el 6 y el 8. Y buscamos aquí, tenemos el 1 y el 8. O sea que aquí iría el 6. El 6 y el 8. O sea que aquí necesariamente iría el 1. Y aquí buscaríamos el número, el 6, el 1 y el 8. Tenemos el 1 y el 6. Lo que indica que aquí iría el número 8. Y hemos concluido el presente sudoku. Lo esperamos para la próxima entrega donde explicaremos otra técnica para poder aplicar para la solución de estos sudoku. Que pasen una feliz noche.